Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es martes y vamos a hablar de un tema sumamente importante. Está con nosotros la señora ministra de Salud, doctora Violeta Mengíbar. Bienvenida, doctora. Buenas noches, Luis, y buenas noches, televidentes y doctor Hugo. Gracias por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros el doctor Hugo González, representante no residente del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Rivera, por invitarnos a este espacio a través del cual estaremos compartiendo información con los hogares de El Salvador. Bueno, vamos a hablar esta noche de vulnerabilidad de los derechos de niñas y adolescentes. Y es que este día instituciones no gubernamentales dieron a conocer la primera lectura del estudio Maternidad y Niñas, mejor dicho, Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes, consecuencias en la vulnerabilidad de sus derechos. Vamos a conocer más sobre este estudio en la entrevista, pero Merlin Vélez nos ha preparado una nota que nos va a servir como punto de partida, ¿les parece? Claro. Veamos la nota. Cuando un adulto sostiene relaciones sexuales con una niña o adolescente se le llama violación, y el problema se vuelve aún más grave cuando el agresor pertenece a la misma familia. De acuerdo al estudio, en El Salvador, 1 de cada 5 niñas de 11 a 12 años que tuvieron parto en el 2012 fue violada por un pariente, lo que constituye un delito de agresión sexual agravada según el Código Penal. La justicia aún no persigue a un violador, pero sí es muy estricto en perseguir una decisión de interrupción de embarazo. Entonces esa circunstancia no puede suceder, ¿verdad? La justicia no es pareja y estas niñas de alguna manera hay una impunidad porque un embarazo a los 11 años, por mucho que se diga, eso se llama una violación. Otro de los datos alarmantes es que este año más de 15,000 niñas y adolescentes estaban embarazadas, situación que a pesar de poner en riesgo su vida, ha sido socialmente aceptada y tolerada. El artículo 159 del Código Penal es claro al determinar que una persona adulta que tiene una relación sexual con una niña menor de 15 años comete el delito de violación. Sin embargo, en El Salvador, lamentablemente, esta es una práctica que además es aceptada socialmente, particularmente en el ámbito rural. Nosotras, en particular, estamos haciendo un llamado a la sociedad. Un llamado porque el compromiso, el tema no es solo que hay niñas embarazadas, es que todas y todos somos responsables de eso. Imagínense ustedes una niña, una hija de ustedes, una hermana que tenga 10 años y que pase por esto. ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo sentirían? ¿Por qué no se asume ese papel de ponernos en los zapatos de esas niñas y esos niños? Y muchos critican y plantean, no, es que las niñas hoy son muy liberales, pero ¿quién dice el agresor? ¿Dónde está ese agresor? Las funcionarias revelaron que otro hallazgo de la investigación es que el 45% de las adolescentes antes de su primer embarazo ya estaban unidas o acompañadas, lo que implica impactos negativos a su desarrollo individual. Una muestra de ello es que el 89% de las adolescentes abandonó su estudio a causa del embarazo. Son datos alarmantes, ministra. Sí, son datos alarmantes. Yo creo que como parte de la reforma de salud tenemos que saludar esta presentación de esta investigación porque en buena cuenta es una decisión del Ministerio de Salud de no ocultar datos, porque mientras más se ocultan los datos, más persiste la permisibilidad de una situación que vulnera completamente los derechos de las niñas y de las adolescentes. Esta investigación lo que ha descubierto, debo de decir de que nosotros, después de varios años de trabajar en el Ministerio de Salud, los resultados de esta investigación lo veíamos, ¿verdad? Porque recordémonos que en el Ministerio de Salud es donde tenemos las estadísticas mayoritarias. ¿Ustedes tienen el contacto directo con estas situaciones? Directito, las 15,779 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, que es, digamos, el universo que se tomó para la investigación, que fue tomar en cuenta como 12,700 niñas y adolescentes embarazadas que pasaron
por las 28 maternidades del Ministerio de Salud. Aquí no está el Seguro Social todavía. El seguro, por supuesto que el ministerio es quien atiende el mayor volumen, pero obviamente el dato es mayor. Pero el dato es mayor. Entonces, esta investigación lo que revela es que en el país existen las uniones tempranas que conducen a un embarazo en una niña o en una adolescente, una niña entre 10, imagínense usted, entre 10 y 17 años. Entonces el estudio es muy revelador, es crudo, pero por eso lo estamos dando a conocer, porque como decíamos muy bien en la mañana, nosotros no estamos solo para revelar datos estadísticos. Los datos estadísticos son importantes porque ubican esa investigación científica que nos sirve no solo para adquirir conocimiento de cómo está la situación, ni para manejar solo estadísticas e indicadores, sino que debe de servir para tomar decisiones de cómo proteger. No solo es en El Salvador, este es un fenómeno que sucede en todos los países del mundo, en algunos lugares es más acentuado que en otros. Nosotros en El Salvador, en la última encuesta nacional de salud 2014, tenemos un aproximado del 31% de los embarazos totales que son en una adolescente y una buena parte es una niña, pues, porque hay embarazos de 10, de 11, de 12 años. Ahora, doctora, estas son, digamos, son realidades que son secretos a voces. Todos sabemos que esto existe. Es algo cultural, está muy arraigado, pero lo interesante es conocer los datos para tener la idea exacta de la magnitud de la situación. Exactamente, porque como ya lo va a explicar el doctor Hugo, que debo de aprovechar aquí para agradecer al Fondo de Población de Naciones Unidas que ha apoyado esta investigación que ha hecho el Instituto Nacional de Salud. Sucede que el estudio lo que refleja es la compleja situación que una niña en nuestro país y una adolescente, niña de 17 años, 10, 11, 12 años, vive en torno a una relación, una unión temprana, porque el estudio lo que refleja es que esa niña embarazada tiene una unión, ¿verdad? Y por lo regular esa unión es una pareja que es mucho mayor que ella, que también el estudio refleja de que muchas de estas, porque yo no, como decíamos, yo no le puedo llamar de otra manera que es una violación, ¿verdad? Porque una niña embarazada a los 11 años, eso no es más que una violación. ¿Algún tipo de abuso tuvo que haber? Un abuso sexual, ¿verdad? Lo de las libertades sexuales que nuestra legislación contempla, donde abajo de 15 años se dice que ya es una violación. Pero nosotros tuvimos 15.779 embarazos adolescentes el año pasado, y de ellas alrededor de 1.000 es entre 11 y 12 años. Y el estudio es tan crudo que creo que nuestra sociedad en su conjunto debe de asumirlo y que no haya tanta permisividad y verlo como algo como ver llover, ¿verdad? Y un dato agravante que mencionaba la nota y que tengo aquí en mis apuntes es que de esas niñas, 1 de cada 5 tuvo relaciones con un familiar. Con un familiar. Hay o sea un que promedio, el abuso está dentro del hogar. Hay un promedio aquí lo tenemos el dato, de que es un familiar, ¿verdad? En las niñas entre 11 y 12 años es más, ¿verdad, doctor? Es más alto lo de que es un familiar, y el familiar estamos hablando de que puede ser el padre biológico, el padrastro, el abuelo, el tío, el primo o un conocido que puede ser el familiar. Entonces ahí la investigación refleja cómo esta circunstancia que viven, yo diría este infierno, ¿verdad? Me disculpa la palabra, pero realmente es una situación muy difícil porque esto está asociada a muchas cosas. La niña por lo regular abandona el sistema educativo. Primero que un porcentaje de ellas cuando fueron embarazadas, un porcentaje pequeño, relativamente un 35%, estaban en el sistema educativo. Pero una vez sucedió el embarazo, en un 90% se retiraron del sistema educativo y solo un 18%
regresó al sistema educativo. ¿Por qué? Porque la pareja le evita que vaya a la escuela, muchas veces la tienen allí, su pareja mayor que ella, casi los una tiene situación de esclavitud, barriendo, haciéndole la comida, planchándole. Entonces la niña va asumiendo un rol para el cual ni biológica, ni física, ni emocionalmente está preparada. Es una niña mamá atendiendo a otra niña. Entonces creo que hay que analizar eso. Eso nosotros lo publicamos para tomar decisiones, y de hecho ya estamos avanzando en algunas estrategias. Eso me recuerda a un cuento brevísimo con el que una amiga comunicadora, bailarina también, y bueno, también escritora, participó en un concurso en España. Sí. El cuento decía nada más, algo así, no me acuerdo textualmente, pero decía, y la niña, viendo su vientre abultado, correcto, se preguntó, cuando salga de ahí, ¿querrá jugar conmigo? Fin del cuento. Es correcto eso. Doctor, ¿cuál puede ser, de acuerdo a la perspectiva que ustedes tienen como Fondo de Población de Naciones Unidas, el impacto que puede generar una situación como esta en nuestra niñez? Y hablo de nuestra niñez en nuestros países, específicamente en El Salvador, pero entendemos que es un fenómeno que también se repite en la región. Sí, hay más allá de la dimensión individual que puede tener la maternidad en una niña cuyo desarrollo todavía no es completo, es decir, ni emocional ni biológicamente ella puede anidar un bebé cuando apenas tiene 10, 11, 12 años, que son parte de la evidencia que muestra este estudio, y que la Secretaría de Salud de alguna manera absorbe las consecuencias de esas complicaciones obstétricas que en algunos casos lamentablemente terminan en muertes maternas, ¿no? También hay consecuencias a nivel de la familia, de la comunidad y por supuesto del país. Tal como decía la ministra, de las niñas que se encontraban estudiando al momento de que se levantó la información, ¿no? Que era aproximadamente un 37% aproximadamente, de este total de niñas que estaban estudiando, el 89% dejó de estudiar como consecuencia del embarazo, ¿no? Es decir, un 90%. Y este estudio también, ese indicador es exactamente el mismo en Guatemala, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es que una de las primeras repercusiones, más allá de la parte de salud, ¿verdad?, es en la vulneración que va a tener esa niña en poder desarrollar todo su potencial para contribuir primero a la generación de recursos para ella misma y en ese caso a su bebé que va a estar naciendo, y por otro lado en su contribución a la sociedad como un individuo o una persona que se suma a generar riqueza para el desarrollo de su país. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Inmediatamente, al no tener capacidad de mantenerse en el sistema educativo por diferentes circunstancias, porque hubo discriminación, inclusive, o estigmatización en la escuela, no necesariamente porque las autoridades educativas la expulsaron, ¿no?, sino que el entorno social, una sanción sobre el hecho. El estigma. Exactamente, es una de las causas que se investigan en los resultados, y por supuesto diezma su capacidad de convertirse en una mano de obra calificada. Suma entonces a un mercado posiblemente laboral informal o a un subempleo invisible, donde efectivamente la generación de sus recursos no va a ser necesariamente el nivel que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Eso como o se me ocurre que termina condenada a depender totalmente de la pareja.
Que esa es la otra connotación, a propósito de su pregunta, que tiene. Porque lo que se ha visto, inclusive en ciertas sociedades, donde se entregan a las niñas en matrimonio bajo el supuesto, ¿no?, de que se le va a mejorar su futuro, es todo lo contrario. Porque no tiene capacidad de decisión. Por ejemplo, si quisiera ir a estudiar y está bajo ese nivel de dependencia, no puede ir a estudiar. Si quiere planificar una familia y resulta que su pareja le condiciona el uso de métodos anticonceptivos para planificar su familia, son consecuencias a la salud de la niña o de la mujer, que la única que sale no beneficiada en esto es precisamente ella. Y es cuando hay violencia sexual. Perdón, y es cuando vemos a jovencitas con 3, 4 hijos, bueno, y ellas totalmente deterioradas. Exactamente. El estudio demuestra, como bien decía la ministra, la mitad, el estudio se hizo con niñas que tuvieron un parto en el 2012. Listo. Cuando se va a investigar este año, que fue desde enero hasta agosto, septiembre de este año, ¿verdad? Se investigan, un porcentaje X de estas niñas notificaron que al momento de la encuesta casi la mitad no estaban utilizando métodos anticonceptivos. Ya habían sido mamás de su primer embarazo. Y cuando volvió a pasar los encuestadores, un 29%, es decir, 1 de cada 3 más o menos, ya estaba nuevamente embarazada. Entre las de 10 a 17 años. Entonces, tal como usted está reafirmando, sí, hay un tema de violencia, hay un aspecto de salud, hay un aspecto de educativo, hay un aspecto de seguridad, hay un aspecto de laboral, ¿no? Que todo eso combinado lo que hace es perpetuar intergeneracionalmente la pobreza. Porque los niños o las niñas de esas mamás, primero, en los 1000 días de nacido, debido a la condición económica de la mamá, si no tiene la capacidad de brindarle una nutrición que le asegure el desarrollo de sus conexiones cognitivas, por muy buen sistema educativo que ese niño logre ir, hay mucha probabilidad que sus niveles de aprendizaje se vean diezmados comparado con un niño que sí recibió su nivel nutritivo. Y de ahí en adelante, entonces vamos a tener una serie de dificultades en salud, en educación, y por lo tanto la pobreza se transmite, ¿no? Ese periodo es el que le llaman primera infancia, ¿verdad? La primera infancia es 0 a 4 años. 0 a 4 años. Ese son, que desde allí debe de comenzar la protección a la niñez en nuestro país. Pero como estamos hablando, es una situación donde estas niñas no tienen un proyecto de vida claro, vulneradas en todos sus derechos. Ya explicamos que pierden la mayoría el derecho a su desarrollo educativo, ya sea porque su pareja no las deja ir a la escuela o porque el mismo sistema educativo, la familia y la comunidad termina estigmatizándolas. Algunas de ellas las recibimos en el ministerio, algunas de ellas nos sucumben y mueren, ¿verdad? Y muy poco el porcentaje que regresa. Y el 18% son las que regresan al sistema educativo. Eso quiere decir que con el Ministerio de Educación tenemos que trabajar más fuertemente en que toda niña y adolescente embarazada no pierda, no salga del sistema. Hay que retenerlas en el sistema. Imagínese usted, esas niñas primero nunca debieron de salir embarazadas y segundo, cuando más necesitan educarse, ¿verdad? Porque la educación es una herramienta importante para toma de decisiones y para informarse, para educarse en salud y en todos los aspectos, y también se les niega el derecho a la educación. Y además están sumergidas en un ambiente de violencia, porque varias de ellas son productos de violación, o todas,
es decir, de 11 a 12 años, entonces usted tiene... La ley dice violación su de salud menor de 15 años. incapaz, ¿verdad? Sí, menor de 15 años, sí. Cuando el término legal de cuando hay una violación sí. es el menor abuso. de 15 y que que tenga un problema de discapacidad mental. Entonces, es un círculo, ¿verdad? Un círculo vicioso que arroja a estas niñas y a estas adolescentes a un círculo de pobreza estructural que afecta a la madre niña y a la niña, a toda su descendencia. Por eso es que nosotros decíamos ahora que esto debe de convertirse, y en eso estamos trabajando, en una prioridad nacional. No podemos, la sociedad tiene que proteger a estas niñas. Fíjese que lo que decía el doctor Hugo, aquí hay datos de que en un 30% prácticamente, como esto fueron el universo fueron las 12.700 niñas y adolescentes embarazadas atendidas en el Ministerio de Salud en el año 2012. De ahí salió la muestra, porque no son las 12.000 completas, una muestra X. Entonces, en esa muestra, las niñas y adolescentes que tuvieron parto en el 2012, cuando se les hace la entrevista en el presente, en este año, ya el 30% ya van por un segundo embarazo. O sea que imagínese una niña de 11 años con primer embarazo, 14 años, si es de 10, 13 años después, cuando le hacemos la encuesta, ya está embarazadita otra vez. Entonces yo creo que es una situación en la que tenemos que reflexionar mucho, ¿verdad? De qué estrategias tenemos que seguir para proteger a estas niñas. Y justamente, ministra, justamente cuando regresemos de la pausa, me gustaría que pues, le explicáramos a la audiencia para qué sirven este tipo de estudios, porque entiendo que esta es una lectura, pero a partir de ahí hay que tomar decisiones, ¿no es cierto? Así es. De cómo romper ese círculo vicioso en el que están nuestras niñas y adolescentes, sobre todo en la zona rural. Cuando regresemos de la pausa, antes tenemos importantes mensajes para todos y para todas. Amigos y amigas, seguimos hablando esta noche con la señora ministra de Salud y con nuestro buen amigo representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Estamos hablando de la vulnerabilidad de los derechos de niñas y adolescentes. Realmente los datos son terribles. El doctor nos compartía fuera de cámaras un dato. Me gustaría que lo pusiera en perspectiva, doctor, para que comencemos por ahí este segundo bloque. Sí, mostrábamos uno de los resultados que arroja el estudio que la Secretaría, el Ministerio de Salud ha venido liderando, ¿no? Técnicamente y políticamente, junto con otras instancias que hoy estuvieron participando en el lanzamiento de este estudio, como el CONNA e ISDEMU, ¿no? El estudio mantiene que el 37% de las niñas manifestaron tener signos de violencia, entendidas como forzadas a unirse, forzadas a tener relaciones sexuales, embarazos producto de violencia y relaciones sexuales no consentidas, ¿no? Es decir, 37% de las niñas de la muestra manifestaron esos signos de violencia, pero entre las de 10 y 12 años se duplicó esa cifra, es decir, 61% de las niñas de entre 10 y 12 años que fueron parte del estudio manifestaron haber tenido manifestaciones de violencia, ¿no? De signos de violencia. Y ahora, doctor, hablábamos también fuera de cámaras que esta violencia muchas veces se vuelve transgeneracional. Es decir, el niño, producto de todo ese círculo de violencia, en muchas ocasiones termina repitiendo esos cuadros. Lamentablemente así es. Son patrones y comportamientos aprendidos que ante la impunidad que hablaba en el corto la ministra, ¿no? Y que socialmente se aceptan, entonces se repiten, lamentablemente. Y el problema es que se vuelve como, se ve como que es natural. A eso me refiero. Si es permisible y además, aun cuando puedan existir normas jurídicas que
que castiguen o que lo cataloguen como un delito y no existe un proceso debido sobre el tema, entonces obviamente que el mensaje que se manda sobre la situación es que no hay ninguna consecuencia por determinada comportamiento, actitud o práctica, ¿no? Esa es lamentablemente, pero no obstante, eso no quiere decir que no se pueda desaprender. No, claro, y quizás aquí viene, y justamente lo que decía yo antes de irnos a la pausa, ¿cómo hacer para romper estos círculos viciosos, verdad? Antes quisiera apuntar algo que ustedes enfocaban y ponían en perspectiva. Decía que la situación de unión, la situación de maternidad y unión representa vulnerabilidad de los derechos de las niñas y adolescentes. La unión genera una dificultad para poder, es decir, no solo es el embarazo, sino que además todo el círculo de violencia que se genera en esa unión. Así es, o sea que es que primero que la investigación arroja que no es así nomás de que la niña sale embarazada. Un gran porcentaje de ellas ya tiene unión. Entonces ahora salía en la discusión, que en la presentación de ahora de la investigación, alguien decía, bueno, los alcaldes siguen casando a niñas de 12 años. Entonces ahí salió la reflexión de que abajo de 15 años una unión, ya sea matrimonial o acompañamiento, es una violación. Entonces no deberían existir casamientos, entonces se decía matrimonio. Entonces también salía ahí de que la investigación, que ya vamos a decir que tiene un objetivo el revelar los datos, porque esto deberíamos de llevarlo a analizar, por ejemplo, el Código de Familia, que a veces es contradictorio con la ley Lepina. La ley Lepina a veces no encaja con el Código de Familia o que debe de armonizarse, al menos ley Lepina, Código de Familia, la ley de la violencia en contra de las mujeres y la otra de la igualdad de las mujeres, para que tengamos armónicamente y que puede dar lugar a reformas, porque el Código de Familia permite los casamientos. Justamente eso era lo que quería que le explicara a la ciudadanía, porque tengo aquí en mis notas que obviamente uno de los elementos que arroja el estudio es justamente la necesidad esa que usted plantea de pues sí, poner todo a tono, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿qué era eso? ¿Qué permite o bajo qué asidero legal los alcaldes pues yo creo legalizan estas uniones? Que uno de los objetivos de esta investigación es para que lleguemos incluso a ese tema de si acaso, yo lo mencionaba hoy en la mañana, ¿cómo es eso que la justicia, que esta situación de violación en las niñas no entre en el tubo judicial? O sea, no se investiga. Solo con el hecho de decir, me voy a juntar con la cipota, me voy a casar. Y la niña embarazada a los 11 años es un escándalo. Realmente debería de ser un escándalo, pero la sociedad lo ve casi normal. Y hay veces que la familia dice, bueno, ya salió embarazada, entonces que se vaya con la pareja, ¿verdad? Que la mantenga, y entonces, o sea, es permisivo en la sociedad, ¿verdad? Una cosa que no debería de verse como natural, ¿verdad? El hecho de que haya una unión y que haya y que se permita y que se legalice un matrimonio en niñas de esa edad. Bueno, la ley dice que abajo de los 15 años es violación. Es decir, pero la verdad es que debería ir presa. Somos suscriptores, somos signatarios el país de la Convención de la Niña y del Niño, de la niñez. Y ahí lo que dice es que se es niño de 18 años hacia abajo, ¿va? Entonces igual niña, ¿va? Y sobre todo que las mujeres tienen una mayor exposición a poder salir embarazadas, porque solo es el sexo femenino el que puede concebir, ¿verdad? Y puede tener un embarazo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Pero usted hacía una pregunta, si la niña madre está en un ambiente de violencia, ¿y qué se puede pedir de cómo el futuro que le espera a ese niño, hijo de una niña, ¿va? Que nacen en un ambiente de violencia? Y usted ve que se va armando ese círculo. En la encuesta del año pasado
de la Encuesta Nacional de Salud se revelaba un dato preocupante, que aproximadamente en el 50% de los hogares, ¿verdad?, hay como decía allí, se ejerce algún tipo de violencia en la familia, enmascarado con medidas disciplinarias, ¿verdad? Entonces, y si a eso le pone que la niña ya estaba en una unión y que viene de hogares donde hay algún tipo de violencia, por eso nosotros creemos que los programas de prevención de violencia que ya iniciaron en nuestro país, aunque no tienen la prevención de la violencia, no necesariamente tiene un efecto inmediato, es un efecto más a mediano plazo, pero ya es tiempo que empecemos, ¿verdad? Y en algunas acciones podemos tener respuesta. Entonces, en esta investigación, ¿qué es lo que perseguimos nosotros? Primero, decíamos ahora de que el Ministerio de Salud no va a callar estos datos, porque esto no es nuevo, si esto es más antiguo pero se ha mantenido, digamos, oculto, o como que no es algo que deba de estremecer a la sociedad salvadoreña. Y yo creo que una sociedad, porque esto no es solo del Ministerio de Salud, no solo es de gobierno, es de Estado, es de familia, es de país. Aquí es un esfuerzo que debemos de hacer toda la sociedad salvadoreña, porque seguir permitiendo en la desprotección de las niñas, yo creo que podríamos calificarnos todos los países y las sociedades, no solo aquí a nivel nacional, sino que en todas partes del mundo, decadentes. Si usted no protege a las niñas y a las adolescentes de una cosa como esa, y por eso decíamos nosotros, ¿cuál es el propósito? Primero, no estar ocultando datos. Segundo, estadísticas. Nosotros hemos llevado estamos desagregando datos, ¿verdad?, para esto, y revelándolo, porque no es yo decía ahora que esto no es una reflexión teórica e intelectual nada más, ¿verdad? No es que nosotros estamos acumulando un montón de información para terminar siendo eruditos en algunos temas, sino que es cómo esto nos sirve para sensibilizar a la sociedad y para que gobierno, Estado, porque no solo es gobierno, y a menudo se cree que esto es una cosa del Ministerio de Salud. ¿De dónde? El Ministerio de Salud, fíjese que la investigación dice un dato que habla bien del Ministerio de Salud y de nuestra reforma de salud. Dice el dato, quizás es lo único satisfactorio, que el dato dice de que casi el 100% de estas niñas embarazadas pasaron por controles prenatales. No solo fueron a tener su parto en el hospital, sino que en el primer nivel de atención tuvieron controles prenatales, y tenemos unas estrategias en el ministerio que van a ayudar y están ayudando para disminuir el embarazo adolescente. Entonces, ese es uno de los objetivos fundamentales, igual que la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica aquí es vieja, tenemos una epidemia en Mesoamérica, en toda la costa de enfermedad renal crónica, y es este Ministerio de Salud en los últimos 6 años que ha identificado el problema, ha hecho investigaciones, se están dando a conocer y se están haciendo estrategias. Todo esto no es nuevo, esto es viejo, ¿verdad? Pero lo importante es que esta investigación nos sirva precisamente para sensibilizar a la sociedad, porque si esto no penetra en el corazón, en la conciencia de la sociedad, la batalla no se va a ganar, porque vivimos para combatir esto es muy complejo. El entramado de esto es complejísimo, es una sociedad extremadamente conservadora, que ve como llover una niña embarazada de 12 años y además hasta le dicen pervertida porque está embarazada. Es una serie de aspectos de la influencia ideológica que hay en nuestro país, de no identificar los riesgos que nuestras sociedades tienen, como ¿verdad? Como que estamos en esta investigación poniendo a disposición de la sociedad, para que la sociedad en conjunto, y el gobierno y el Estado, porque el gobierno y el Estado tienen una gran responsabilidad. Doctor, tenemos una gran responsabilidad. Por ejemplo, en la parte de justicia, ¿cómo es eso? De que la justicia persigue a las embarazadas cuando hay
decisión de interrupción de embarazo, pero no le hace nada a un violador que embaraza a una niña. Entonces eso, la justicia no puede ser, debe de ser pareja, ¿verdad? No puede. Entonces la parte de justicia hay que entrarle mucho y con mucha propiedad decimos que vivimos en nuestros países, los operadores de la justicia estos temas los tratan sin sensibilidad y sin mucha información y lo ven como que no es importante para el desarrollo de un país, ¿verdad? Doctor González, ¿cómo el país debe asumir estos resultados para poder realmente cambiar esta situación? Bueno, de hecho ya los está asumiendo. La ministra de Salud, que es la líder, la cabeza de la institución, fue precisamente la que bajo su decisión y su mandato la investigación se llevó a cabo. Y sin esa decisión política, pues nada fuese posible. Entonces, además, como yo le he expresado esta mañana, de agradecer obviamente la oportunidad que nos dieron de colaborar, yo felicito a las autoridades nacionales que estuvieron involucradas porque, como bien dice la señora ministra, el tener la posibilidad de unos resultados como estos es el primer paso para tener conciencia sobre qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Segundo, yo manifestaría que no es una respuesta de un sector, es una respuesta de varios sectores y de varios actores de la sociedad salvadoreña, incluyendo empresarios, sector privado, porque hay diferentes vertientes a través de las cuales esta situación puede revertirse. La sociedad como tal de El Salvador, tal como está planteando la ministra, debería de plantearse la eliminación del matrimonio infantil, como muchos países están tomando una iniciativa en este momento. Guatemala recién la acaba de hacer hace 1 o 2 semanas atrás. Otros países de Centroamérica, a propósito del 25 de noviembre, también van a discutir en sus congresos leyes que modifiquen o reformen los códigos vigentes que permiten estas situaciones. Y en lugar de tener novias, tener niñas, pero además niñas educadas. Porque los resultados, por ejemplo, si bien dicen de que el 89% de las niñas que estaban estudiando abandonaron, también refleja que la mayoría de las niñas no estaba estudiando. Es decir, la educación es un factor protector que posterga no solamente, y obviamente cuando hay educación integral de la sexualidad, ayuda a postergar tanto el inicio de las relaciones sexuales o si hay una vida sexual activa, tomar las medidas para prevenir un embarazo, para planificar un embarazo, ¿verdad? Con los métodos anticonceptivos que tiene normada la Secretaría, el Ministerio de Salud, o postergar la maternidad, ¿no? Entonces, y además hay un fenómeno que en El Salvador no debemos de perderlo en cuenta, es el bono demográfico. Y el matrimonio infantil y la maternidad temprana lo que hace es más bien hacer un pagaré demográfico. Es decir, si estas niñas no concluyen su paso educativo que deberían de tener y en lugar de sumarse a una mano de obra calificada que ayude al desarrollo del país, más bien son niñas que postergan esa posibilidad de desarrollar su potencial, que además se deteriora su salud porque viven en condiciones económicas difíciles, que además tienen situaciones de violencia en las cuales su salud se deteriora, que tienen tal vez un acceso limitado a planificar su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su contribución a la sociedad se ve diezmada y ella misma se ve también diezmada, como decía antes, en poder brindar unas mejores condiciones a ella y sus descendientes, ¿no? Entonces, hoy el país está entrando
en ese bono demográfico. Aproximadamente en el 2045 va a tener su pico. Tomar decisiones ahorita para aprovechar ese bono y hacer lo que otros países que pasaron por la misma transición demográfica que El Salvador va a pasar y que supieron tomar las decisiones para aprovechar ese bono demográfico en su momento, hacerlo hoy va a tener una retribución en beneficio a toda la sociedad salvadoreña. O sea, doctor, que ahora es cuando. Ahora es cuando. Y en eso creo que todos y todas tenemos responsabilidades. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Ya venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando con la ministra de Salud y con el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en nuestro país. Ministra, este es un tema que nos involucra a todos y a todas. Los medios de comunicación también tenemos mucho que ver en esto, en cuanto a la transmisión de cultura. ¿Cuál es el papel que debe ejercer la sociedad y cuál es la actitud que debe tener la ciudadanía ante este tema? Bueno, este es un esfuerzo, yo decía, de gobierno, de Estado y de sociedad, ¿verdad? La sociedad lo que tiene que asumir, y eso se logra con información, porque también la sociedad, si está desinformada, si se ocultan datos, no va a haber. Yo recuerdo, Luis, ¿se acuerda lo que vivimos con lo de Beatriz, la jovencita que tenía un lupus eritematoso y tenía un anencéfalo, y que eso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia? Cuando la población tuvo información del caso, las encuestas favorecieron a la jovencita. Entonces, por eso la sociedad, si bien es cierto que está permisiva, que no ve la situación, también es una obligación de nosotros, de gobierno, de las organizaciones que velan por la niñez, de las mujeres, que difundamos información, que formemos e informemos a la población, porque hay que mover conciencias. Entonces ese tema es importante. Y desde gobierno y Estado hay que hacer una combinación, lo estamos haciendo, de medidas que son estratégicas y unas que son más de hormiga, más particulares. Dentro de las medidas estratégicas que debe de haber es revisar la legislación. Eso es importante, revisar la legislación, porque es lo que nos da la oportunidad de una política de Estado, ya no solo de gobierno. ¿Qué otra cosa? El combate a la violencia en nuestro país es una cuestión estratégica, ¿verdad? Para sacar a las niñas de esta situación, los programas de prevención de violencia que ya han iniciado en el país es importante. El empleo y empleabilidad en los jóvenes, la educación infaltable, la de la primera infancia, de 0 a 4 años, de 0 a 7 años, y educar, eso es importante. Me encantó lo que dijo el doctor Hugo, que si no aprovechamos lo del bono demográfico, entonces se va a tratar de un pagaré demográfico, que es una serie de dificultades que tiene nuestra niñez y juventud que no les permiten insertarse a la actividad productiva de nuestro país. Y hay aspectos que yo rápidamente quisiera señalar, porque tampoco se trata de que no se está haciendo nada, ¿verdad? Hay muchas cosas, las menciono rápidamente. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud tenemos una alianza intersectorial entre adolescentes y jóvenes, donde participan más de 24 instituciones gubernamentales, no gubernamentales, jóvenes, y eso es muy importante para abordar la situación. Como depende un poco del Ministerio de Salud, esto que está liderando esta alianza intersectorial e interinstitucional, tocamos mucho lo del tema de salud sexual y reproductiva, con énfasis en embarazo, prevenir embarazo adolescente y infecciones de transmisión sexual VIH. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? Actualmente El Salvador está presidiendo por SICA, la pro tempore la tenemos nosotros, su servidora conduce la Comisión de Ministros y Ministras de Salud de Centroamérica y del Caribe, y ya metimos este tema. Y además estamos trabajando en promotores juveniles, ¿verdad?, que están trabajando en esto, y estamos trabajando en servicios de salud amigables para los jóvenes, porque hasta eso tenemos que
que hacer, y lo estamos haciendo. Entonces hay una serie de factores estratégicos, coyunturales y puntuales que ya los estamos desarrollando. Doctor González, no cabe duda que esto debe tener una mirada integral. Precisamente esta mañana que se hacía el lanzamiento, acordábamos que esto está vinculado a lo que los países recientemente tuvieron como consenso de la Agenda 2030 alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es que el matrimonio infantil y la maternidad temprana tiene una vinculación directa con varios objetivos de desarrollo sostenible. No podemos imaginar de que no se puede reducir la pobreza si no se eliminan estos dos situaciones o fenómenos sociales. Cero hambre también se vincula. Igualdad de género, salud y bienestar, educación, lo que tiene que ver con la Alianza para Todos, que es el objetivo 17. Es decir, hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que de no abordar tienen implicaciones diversas con estos objetivos. El de empleo decente, o sea, tiene una serie de connotaciones. Por eso es que la solución no puede venir de una institución de gobierno o de solo gobierno. Es una respuesta multisectorial, es una respuesta de múltiples actores. Solo quisiera agradecer a Fundación FOR, que fue la entidad que brindó asistencia financiera, aparte de la asistencia financiera, para que este estudio se llevara a cabo, y por supuesto nuevamente felicitar a las autoridades nacionales por tener ese liderazgo político y la entereza de llevar adelante un estudio de esta naturaleza, ¿no? Y yo quiero agradecerles a ambos porque definitivamente abordar estos temas es de suma importancia, y para nuestro canal y específicamente este programa es vital que este tipo de temas estén en nuestra agenda, y estas puertas están abiertas para ustedes siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias y los felicitamos por este programa. A la orden. A ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con la programación de Gen TV. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.